clase de hoy. Hoy es un tema bacán. Hoy es un tema bacán. Eh, a partir de la sesión anterior, empezamos a ver una serie de elementos que son súper interesantes, porque de alguna manera, ¿no es cierto? Todo lo que correspondía tal vez a estos análisis más técnicos, empieza a tener como también un punto de cierre, ¿no es cierto? Es decir, todo el tema de investigación que terminaba en una jerarquización de requerimientos es súper importante. Y es súper importante también hacer como este trabajo riguroso que nos dé una claridad de qué es lo que tenemos que cumplir, ¿no? Pero por otro lado también empezamos a identificar que hay otras posibilidades que en este caso en particular parten de frameworks, de marcos metodológicos, de conceptos, de teorías que pueden estar mucho más alineados probablemente a esta lógica de la experiencia, ¿no? Entonces acuérdense cómo el framework del placer de los juegos interactivos nos dan unas pistas de cómo podemos construir una experiencia, ¿no? Cómo podemos construir una experiencia placentera en base a la lógica del juego. En este caso en particular, vamos a empezar a hacer un análisis desde el diseño emocional, para poco a poco ir cachando también cómo podemos combinar, por un lado, sí, todos estos requerimientos que son tal vez como mucho más funcionales, requerimientos de datos, requerimientos de ambiente, con propuestas que nos ayuden a generar, sí, esta noción, ¿no es cierto?, de experiencia integral, que pueda afectar ya no solamente desde la eficiencia y la eficacia, sino también atravesando como los conceptos de satisfacción, ¿no? ¿Se acuerdan cuál les quedó más grabado de los diferentes placeres del juego? Darle. El de compañerismo o el de, no era compañerismo, solo me acuerdo como el concepto de que era como jugar en equipo, porque ese era de mi juego, como de Camaradería, compartir, ¿no? camaradería. Camaradería. Chris. Profe, ¿qué preguntó? Levanta a coger agüita. De los conceptos que revisamos la clase anterior sobre placer del juego, ¿cuál fue la categoría que más te quedó sonando? Eran 13 placeres, ¿no? 13 placeres distintos que analizamos. Creo que el de Dali también. Otro. No me acuerdo cómo se llamaba este, pero no me acuerdo. ¿No te acuerdas? No. Pato. El de peligro. Peligro. Bellísimo, bellísimo. José. Diría un poco entre una combinación entre exploración y descubrimiento. Ajá. Es que son full perfectos estos tipos mundos abiertos donde tú exploras por tu cuenta y vas descubriendo cosas. Muy bueno. Ahí era interesante también como entender que la exploración capaz que es una característica que tienen como casi todos los sistemas interactivos, ¿no? Siempre que abrimos por primera vez un sistema, tenemos que hacer una exploración para entender cómo funciona. Entonces hay que trabajar para identificar cómo hacemos que esa exploración inicial sea una actividad placentera. Y creo que pasa mucho eso de exploraciones ahorita con los videojuegos, ahorita en multijugador igual, que cada cierto tiempo, creo cada 6 meses, hacen una adaptación al mapa, porque el jugador se aburre, creo, también de ver el mismo mapa, recorrer las mismas cosas, y lo que hacen es actualizar a un mapa nuevo. De hecho, eso pasa acá los Duty de Warzone, que la temporada 3 ya era el mismo mapa, todo el mundo estaba aburrido, te la conocía, se ponían a campear, todo así. Entonces, hicieron como una reestructuración y nos mandaron como del presente al pasado, a 1900 y algo, y cambió el mapa totalmente. Entonces, Qué loco. sí. Qué loco. Juan. El de exploración también, por esta incertidumbre de lo desconocido y todo eso. Otro.
Tal vez era el de cautivación. Cautivación, ajá, buenazo, Sí. buenazo. Caro, estamos hablando sobre los placeres del juego que revisamos la clase pasada. ¿Cuáles fueron los que más se nos grabaron? Ah, hola, profe, perdón la demora. Em, 5, 4, 3, 2, 1. No te, Caro y Cris, les vamos a mandar a estudiar de nuevo la clase pasada. es justo. Ajá. Súper. Entonces, todos estos elementos se enmarcan en experiencias que afectan directamente a la emocionalidad, ¿no? Y sobre ese tema es súper importante poco a poco identificar, ¿cierto? Primero a partir del concepto de usabilidad, donde ya se incluye el término de satisfacción, ¿no? Identificar que la usabilidad no está vinculada únicamente a la eficacia y a la eficiencia, sino también a esta búsqueda de elementos que puedan tener como un impacto directo en nuestras emociones, ¿no? Para trabajar de una manera como mucho más adecuada los elementos de las emociones, vamos a ver qué es lo que plantea Donald Norman, ¿no? Es bacán, de nuevo, Donald Norman, oye acá, revisaránse esta charla, creo que es esta de aquí, de TED Talk, y sí, revisaránse esta charla de TED Talk de Donald Norman, porque al mismo tiempo es él quien plantea por primera vez los conceptos de eficacia y de eficiencia en el sistema interactivo, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que termino mencionando es que, sí, también como esta nueva propuesta de diseño emocional, no solamente es como un contrapunto al diseño funcional, ¿no? Sino que pueden trabajar las dos de manera conjunta y con una importancia muy similar. Entonces, yo les voy a enseñar ahora 3 teteras distintas. Y vamos a ir conversando sobre cada una de ellas, ¿no? La primera, me parece que es la nana. Uy, no se puede ejecutar video, decía. Ya, vamos a ver las teteras. Sí, la primera es la nana. Entonces, fíjense en esta tetera. Forma cristalina, parece que es como vidrio soplado, y es a tener como estos pequeños mecanismos, ¿no? Que implican realizar acciones físicas para poder subir o bajar la rejilla en donde depositas el té. Esta tetera está pensada para que pongas agua dentro de la fuente y una pequeña vela debajo. Y después empieza a colorear, ¿no? Como toda la tetera y le da como brillo especial a todo el objeto. Esta se llama tilting. Esta es alemana, me parece. Cachen en función de cómo todo gira en este caso a partir de la forma, ¿no? Entonces tiene 2 compartimentos y tiene varias posiciones. En la primera posición, que me parece que es la acostada, depositas sobre esta sección las hojas de té y está separado igual con una pequeña rejilla para que pongas el agua caliente, ¿no es cierto? Y después le ubiques en esta posición, ubiques en esta posición a 45 grados a que se empiecen a mezclar.
las hojas de té con el agua hasta que se encuentre lista en función del tiempo. Y la tercera posición ya tienes como separada totalmente al té de las hojas, ¿cierto? Y de hecho cuando viertes ya no se mezclan las hojas tampoco con el agua. Y finalmente vamos a ver la tetera para masoquistas, que está construida en función de esta ilustración de Jack Scarlman, de los objetos imposibles, que tiene el asa al mismo lado del que tiene el pico, ¿cierto? Es un objeto imposible, no está pensado para ser usado, sino como una obra más bien artística, como irónica, ¿no? Entonces vemos estas tres teteras distintas y a partir de esto, capaz la pregunta, ¿cierto? Es intentar entender esto, o sea, ¿cuál les gustó más? ¿Y por qué? ¿Cuál les gustó menos? ¿Y por qué? A ver, camaritas, déjense ver. ¿Cuál les gustó más? Ninguna. A mí me gustó más la transparente. La transparente, ¿por qué te gustó más? O sea, no sé, porque puedo ver el contenido, una también porque sabría cuándo ya está, porque por el color a veces uno también se guía. Si vamos, en caso de si fuera té negro, uno sabe que tiene que estar bien concentrado como para comenzar a consumirlo. También puedo ver la cantidad que queda, es otra cosa también visible, y además que el modelo, o sea, no es muy común ver algo transparente así para... Por eso creo que se vuelven full populares estos tipos de diseños que tenemos para amarrar la bolsita o para colgar, porque no es muy común. O sea, por lo general es la tacita y listo. Como más práctico. Inclusive obedece como una especie de ritual, ¿no? El hecho de que calientes con una... ¿Vieron estas velas chiquitas? No, creo que no aparecía dentro de las fotos, pero si es que ustedes exploran esta nana, van a ver que el procedimiento para el que está pensado es que pongas estas velas chiquitas debajo. Y eso sea como... Sí puede durar como mucho más tiempo, ¿no? Hacerte. Pero forma parte de un proceso, ¿no? De una pausa. O sea, las velas pequeñitas sí las he ocupado antes, vamos, porque, bueno, mi padrastro es chileno y en Chile toman full té. Entonces, bueno, té y vino. Bueno. Entonces, pero ahí mi tatarabuela, o sea, ella ocupaba full esas velitas. Entonces, también esto del, como esta bolita de, para poner té, también se ocupaba bastante. Uh-huh. Darly, ¿cuál te gustó más? Ese de la tetera imposible, como ¿por qué no? No sé, como para qué haces algo que no funciona, o sea, más que por el concepto quizá, pero es como... Yo creo que esa es mi favorita también. Y de hecho esa es la portada del libro Design for Everyday Things, que es de donde parten todas estas críticas, ¿no es cierto?, que hace Donald Norman. Caro, ¿cuál te gustó menos? La que menos me gusta es la tetera para masoquistas. No, no sé, no me gusta mucho la forma en la que está. No sé, me parece algo convencional, algo que encontraría, en cambio la transparente no, igual esa chiquita tampoco. Me gusta la forma que tiene. Y de la transparente lo mismo que dijo José, de que puedo ver el contenido. Eso me gusta mucho. Claro, tiene un concepto, ¿no es cierto?, de eso, de transparencia, de visibilidad, de comunicación. Pato, ¿cuál te gustó menos? La última,
que no me acuerdo el nombre, la que está como al revés, de que, o sea, si bien es como que rara, es prácticamente inútil. Bueno, no inútil si es que la agarras como que del otro lado, pero es como que, qué estrés. Ujú. Lo cierto es que Donald Norman dice que él tiene las 3 teteras, pero cuando quiere hacer té, utiliza un calentador de agua y una bolsita de té. O sea, ninguna de esas realmente es una tetera funcional para él. Son solamente atractivas desde la parte estética, ¿no? Y por eso vamos a empezar a hablar de las características que tiene el diseño emocional. Entonces, partamos entendiendo que hay distintos niveles de procesamiento dentro de nuestra cabeza, ¿no es cierto? Cada vez que empezamos a tener contacto con los diferentes elementos, se producen respuestas internas. Y tal vez la primera que tenemos es una respuesta visceral, que nos permite decidir fácilmente si algo nos gusta o no nos gusta. Si cuando ustedes ven algo, ¿no es cierto? Ya sea como una interfaz, un póster, un objeto, una tetera, van a saber en menos de 2 segundos si les gustó o no les gustó. Puede ser a través de los sistemas como perceptivos o a través de sistemas motores. Entonces es fácil tomar ese tipo de decisiones, ¿no? No sé si sea un buen ejemplo, ¿no es cierto? Pero tenemos estos plátanos y tal vez ya porque están así como negros, mosqueados, ya como... No, no mismo. Pero sobre el nivel visceral opera el conductual. Entonces pueden haber te descargas una aplicación o compras un objeto, intentas utilizarlo y en este caso la manera en la que lo ocupas también te puede ayudar a entender si es que esta cosa te gusta o no te gusta, ¿no? Probablemente después de usarla ya sabes que no querías. Hay algo que te gusta, ¿cierto? Pides hacer una prueba en la tienda, empiezas a ocuparlo y aunque te gustó mucho, te das cuenta que no es funcional, que no es útil, que no tienes un placer usándolo. Y por lo general el nivel conductual está por encima del visceral. Entonces, si esa primera respuesta era positiva, pero la segunda es negativa, capaz que ya te dejó de gustar. Y vamos a ver que sobre estos dos, ¿no es cierto? Sobre el visceral y sobre el conductual está el nivel reflexivo. El nivel reflexivo ya no está vinculado con la capacidad de observar ni de controlar, sino más bien con todo lo que puede pasar después de eso. ¿Cómo te acuerdas que era el objeto? Si es que puedes contar una buena historia sobre el uso de este objeto, ¿no es cierto? Si es que te permite acordarte de algo más, que estar más alineado con características conceptuales, narrativas. Entonces, bajamos como una primera pasada por estos 3 distintos elementos, ¿no es cierto? Hablábamos que el procesamiento visceral son juicios súper rápidos, te permite entender fácilmente si es que algo es bueno, es malo, si es que es seguro, si es que es peligroso. Y hay muchísimos elementos que inclusive son como innatos, ¿no? Para nosotros. Digamos, si es que aparecen como formas puntiagudas, ya tienes como una primera repulsión, ¿cierto? Por eso hay muchas personas que tienen miedo a las jeringas, por ejemplo. Porque las formas puntiagudas casi a todas las personas tienen que permitirte identificar que esta cosa te puede hacer daño, ¿no? O elementos que sean como muy deformes, arañas, abismos, cosas muy vacías o cosas muy oscuras, ¿no? Por otro lado, claro, lo que resulta más atractivo tiende a ser colores cálidos, pueden ser colores vivos, formas curvilíneas, texturas que sean mucho más suaves, ¿no? Son las cosas, simetrías, son las cosas que nos ayudan a entender con qué sí podemos relacionarnos. Por lo general, esto es como un dominio totalmente físico o fisiológico, inclusive podemos llamarlo, ¿no? Y aquí hay como un trabajo súper fuerte, súper potente desde la calidad gráfica, por ejemplo, de los elementos, ¿no? Cuáles son como todas las decisiones que tomamos desde las características estéticas, visuales de los elementos.
Entonces hablamos de que hay, en este caso, alertas al sistema motor que permite que todo el cerebro entienda si esta cosa es atractiva o no. Entonces, esta es la primera parte del procesamiento afectivo. En la segunda hablamos de lo conductual, ¿cierto? El placer en la efectividad de uso. Cuando ocupas algo y usar este elemento, es lo que hemos llamado muchas veces como intuitivo, ¿no es cierto? Es amigable. Entonces te descargaste esta cosa y pudiste pasar sin ningún problema y todo el proceso fue como re interesante, no hubo contratiempos, no hubo frustraciones. Entonces, en la conductualidad, la función se convierte como en una reflexión súper importante también desde lo afectivo, ¿no? En este caso, sí, pues podemos aplicar muchísimo el sistema de diseño centrado en las personas para entender cuáles son estos requerimientos de usabilidad que nuestros usuarios requieren para poder satisfacerlas, ¿no? Entonces, hablamos que en el procesamiento conductual controla la capa visceral, pero a su vez es controlado por el reflexivo, ¿cierto? El reflexivo es, de nuevo, esta racionalización del uso o de la experiencia en sí. Si es que hay un mensaje, una serie de elementos culturales, de un significado que nos puede generar una remembranza, una relación de identidad, que nos puede contar una historia, que nos permita evaluar pros y contras, tiene como esta capacidad de afectarnos, ¿no? Si es que al siguiente día que ustedes se compraron la tetera, ¿no es cierto?, llegan y pueden contar una historia sobre lo que fue su experiencia, tiene la capacidad también de tener como este procesamiento emocional reflexivo, ¿no? Otra vez, 3 sillas, estos ejemplos de Donald Norman, ¿no? Entonces, fíjense de nuevo como en estas 3 lógicas. Desde la visceralidad primero. Una silla que tiene como una superficie súper lisa, es una sola pieza aparentemente curvada, inclusive como el equilibrio que llega a tener esta silla es importante, ¿no es cierto? Desde la característica visual. El mismo tono que ha sido seleccionado para el color tiene la capacidad de impresionarte, ¿no es cierto? Entonces lo ves y puedes obtener como rápidamente una respuesta que diga como, qué linda, qué interesante, qué innovadora, qué atípica, ¿no? O inusual. Pero probablemente no es la silla más cómoda. Es muy probable que te sientes en esta silla por más de 10 minutos y ya te empiece a doler la espalda, o no entraste muy bien, o no sé, ¿cierto? Frente a la siguiente silla, ¿cierto? Que es una silla que está como mucho más pensada ergonómicamente. Entonces, desde la calidad ergonómica podemos identificar que es una silla que se ajusta a las diferentes antropometrías, que tiene la capacidad de elevar la posición, la separación que va a existir entre el suelo y el asiento, que tiene apoyabrazos, en donde vas a poder reclinar tu espalda y tendrás como un soporte dentro de la zona lumbar, pero al mismo tiempo te va a permitir descansar como el resto de la espalda. Entonces, esta es como una silla ideal para trabajar, ¿no es cierto? Tiene otro tipo de placer que está vinculado a cómo te sientes cuando te sientas sobre esta silla, ¿no? Cómo sientes que descansa tu cuerpo en esta silla. Y en la tercera, no lo vamos a analizar desde las características viscerales y conductuales, ¿no es cierto? Que probablemente sí tenga, sino más bien desde la capacidad de poder contar como esta historia interesante sobre, o esta silla mecedora que además tiene como una lámpara que te permite sentarte a leer, ¿no? Que tiene como una forma muy poco convencional, que, además como ni siquiera parece como necesariamente una silla, ¿no? Entonces, estos son como 3 elementos súper importantes que Norman nos recomienda pensar cuando iniciamos como un proceso de diseño emocional. Esto es como un listado, ¿no es cierto?, de algunos efectos positivos y negativos que son como, de nuevo, como muy vinculados a la lógica de la visceralidad, ¿no? Pero sí, son como, tal vez, no sé si convenciones, estándares, generalidades, ¿no?
gustos, olores dulces, melodías simples, gente atractiva, ¿no? Vinculado más a efectos positivos viscerales. Mientras que efectos negativos, serpientes, arañas, olores podridos, luces extremadamente brillantes, sonidos muy fuertes, alturas, ¿no? Entonces, hasta aquí hablamos como de estos dos sistemas, todo lo que tiene que ver con la eficacia y la eficiencia, como unas características mucho más funcionales, duras, ¿no es cierto?, medibles, y a los conceptos igual de satisfacción desde la emocionalidad como otra categoría. Sin embargo, a mí me gusta muchísimo este paper de Traktinsky, porque lo que ellos hacen es un experimento en donde intentan vincular como estos dos elementos, ¿no es cierto? Y nos hablan de que la usabilidad y la belleza pueden estar muy de la mano, sobre todo en función de la percepción de las personas. ¿Qué fue lo que hicieron estos manes? Pusieron es método experimental, ¿no es cierto? El método experimental implica que tú tienes un sistema que probablemente es idéntico y lo que haces es modificar una variable para entender cuál es el efecto que tiene esta variable sobre su uso o sobre cualquier cosa que quieras medir. Entonces, mismo sistema de, ¿cómo se llaman? Donde sacas dinero del banco, cajero automático, ¿no? El uno está diseñado y el otro no está diseñado gráficamente, ¿no? O sea, tienen la misma arquitectura, pero el uno tiene como una estética y el otro solamente es texto blanco sobre fondo negro o texto negro sobre fondo blanco. Aunque, ¿cuáles fueron las conclusiones y los resultados? Aunque fue mucho más eficiente, ¿no es cierto? La gente se equivocó menos y usó más rápido el sistema que no estaba gráficamente diseñado y tuvo más errores y se demoraron más tiempo en el sistema que sí tenía una aplicación estética. Cuando les entrevistaron, todos pensaron que fue mucho más fácil utilizar el que tenía una estética en particular. Entonces, en este caso, empieza a haber también como una correlación entre todas las características emocionales con la percepción de la facilidad de uso. No necesariamente con la facilidad de uso, sino con lo que creemos, con lo que terminamos interiorizando nosotros, ¿no? Y empiezan a generarse estas preguntas, ¿no es cierto? ¿Por qué vamos a diseñar para el placer? Primero, acabamos de ver un poco en función de lo que menciona Traktinsky, ¿no es cierto? Que la belleza y la usabilidad están muy correlacionadas. Entonces tenemos una capacidad de reducir la complejidad de los elementos, ¿no? Pero también porque, queremos crear productos que la gente ame, ¿no es cierto? Si es que nosotros como diseñadores tenemos la capacidad de transformar el mundo en algo como mucho más satisfactorio, ¿por qué no hacerlo? ¿Cierto? ¿Por qué no decir por qué seguir haciendo cosas feas, sino por qué dejar que el mundo no pueda ayudarnos a tener como más relaciones afectivas con los diferentes sistemas interactivos o cualquier cosa que vayan a diseñar en particular, ¿no? Pero después, si es que quieren pensarlo desde una parte tal vez como un poco más, sí, mercantilista, capitalista, las personas se unen a los productos, las personas pueden empezar a desarrollar una fidelidad con una marca, ¿no es cierto? Un consumidor puede estar satisfecho con un producto o con un sistema y volver. Entonces también de alguna forma ayuda a mantener, a aumentar las ventas de una empresa, a generar como un valor particular. Y en relación, ¿no es cierto? Como estos elementos que hemos visto entre placer, emociones, relaciones sentimentales con una marca, hay que empezar a hacer como estas diferencias. Fíjense como en este cuadrito, ¿no es cierto? De la extensión del factor de satisfacción, que dentro de la circunferencia tenemos como esta noción de personas interactuando con sistemas computacionales. Y por otro lado tenemos como una serie de 4 elementos que son totalmente distintos, pero que probablemente solemos confundir. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre placer, emociones,
sentimientos y estados de ánimo. ¿Qué es qué? ¿Cuál es el concepto de cada uno de ellos? A ver, ¿qué creen? ¿Cuál es la diferencia entre emociones y sentimientos? Emociones son, a ver, sentimientos. Ajá, son propias, podría decirse que son propias del ser humano, o sea, las emociones como eh, son parte de ti, pero los sentimientos son provocados por algo más. Quizá como, no sé, como que, ya me confundí. O sea, como que los sentimientos te provocan, o sea, ajá, es como feliz, ajá, y los sentimientos es como que algo más te provoca esa emoción, algo así creo yo. A ver, alguien más, porque no me quedó muy claro la reflexión de la Dar. Empecemos, estados de ánimo, ¿no es Di- cierto? di- A Digo ver, que la emoción vendría a ser como que algo puede ser momentáneo, o tal vez en ese momento, o sea, te sientes feliz o lo expresas, o sea, se te nota. En cambio, sentimientos como más personal, más profundo, diríamos, eh, no sé, o sea, como que más, no sé, más de ti, o sea, más dentro de ti, como que a veces te lo puedes guardar incluso, puedes sentirte de una forma y lo guardas porque es personal. En cambio, la emoción es como que, no sé, te regalan algo, viste a esa persona que hace tiempo no lo hayas visto y te encuentras con esa persona, o sea, incluso tu emoción, a veces a esa persona se le puede notar, se ve reflejada hacia otra persona, puede percibir cómo estás en ese momento. más o menos, más o menos. A ver, vamos a partir tal vez un poco desde los estados de ánimo, ¿cierto? Estados de ánimo son precondiciones en este caso, que no están vinculadas para nada con el uso de un sistema. Entonces tú puedes estar de buen humor y conectarse a la clase por Zoom, o de mal humor y conectarse a la clase por Zoom. Y el estado de ánimo va a ser como una condición que puede modificar finalmente toda esta experiencia, ¿no? Entonces, el estado de ánimo no parte de ninguna relación directa con un sistema, sino de cómo te estás sintiendo, o al menos así la vamos a estudiar, ¿no es cierto? Sí la vamos a analizar desde la perspectiva que las niñas y los niños para quienes vamos a diseñar nosotros pueden tener sus estados de ánimo, sea cual sea, antes de empezar a utilizar el producto que nosotros hemos diseñado. Después, cuando empezamos a identificar las emociones, ahí sí vamos a hablar de una respuesta. Una emoción es una respuesta a una situación, a un estímulo, a cualquier elemento, ¿no? Entonces, conversar con una persona te puede generar, alegría, o te puede generar tristeza, dependiendo de lo que te cuenta, ¿no? Te puede causar disgusto o miedo enfrentarte a una situación en particular. Esas son emociones. La emoción llega, la sientes y te permite tomar decisiones y después casi que desaparece, ¿no? Mientras que los sentimientos son relaciones a largo plazo. Cuando tú tienes un sentimiento por algo o por alguien, es difícil cambiar ese sentimiento. Si es que una cosa te gusta, vas a tener que ser como, vas a necesitar como una experiencia muy fuerte o muy larga a través del tiempo para que se transforme, ¿cierto? Si te gustaba como mucho jugar ese videojuego, vas a jugarlo mucho antes de que digas como, no, sabes que ya me aburrió. O si es que te gusta a alguien, vas a generar una relación afectiva importante hasta que por alguna otra razón, como no, sabes que ya no quiero, ¿no? O una marca, ¿cierto? Desarrollas como una emoción en particular por una marca como, sí, Android, ¿cierto? O iPhone. Entonces, tienes una relación sentimental específica con una marca y tiene que pasar algo para que ya no quieras más, para que ya no te guste más. Entonces, la combinación de estos distintos elementos tienen esta capacidad de llegar a generar placer. Y el placer, si vamos a hablar ya más como este efecto positivo.
¿cierto? Del placer sí, vamos a mencionarlo únicamente como una capacidad de satisfacer una necesidad a través de estas lógicas de deleite, de regocijo, de agrado, ¿no? Entonces volvamos para intentar hacer como de nuevo la lectura de este cuadrito. Entonces partes de un estado de ánimo y a través del uso de un sistema interactivo puedes desarrollar una emoción que tiene la capacidad de convertirse en este efecto placentero. Y la suma de todos esos tres elementos, de estos cuatro elementos inclusive, ¿cierto? La suma de estos tres elementos dentro de un escenario de interacción entre un usuario y un sistema computacional puede generar, digamos, como ya a largo plazo, de una manera mucho más profunda, un sentimiento. ¿Ustedes vieron, cómo se llama esta peli? Intensamente. Nadie, sí, la Cris, el pato. Intensamente tiene una base interesante, a mí no me gustó mucho, pero tiene una base interesante que es la definición de estos 5 personajes distintos, ¿no? A mí solo hay uno que me parece que descuadra un poco en función igual de la definición de Pollitt, aunque nosotros conocemos, ¿no es cierto?, como una categoría y un vocabulario súper grande para describir nuestras emociones, casi siempre todo puede categorizarse en estas 5 emociones básicas que Pollitt define como matea, ¿no? Miedo, alegría, tristeza, enojo y afecto. Creo que en la película afecto no existe y en lugar de afecto aparece disgusto, ¿no? Pero disgusto es un tipo de enojo. El disgusto, la verdad, es un tipo de enojo. Entonces, sí, ahí hay como algo que a mí no me cuadra mucho, pero con nosotros es como un poco más claro, ¿no? Entender cuál es la función inclusive. Pensemos que las emociones no son algo, que dijo la Darly, no son algo propiamente humano. Todos los animales sienten cierto tipo de emociones, que probablemente son como un poco más precarias, ¿no? Son menos complejas, menos elaboradas que lo que sentimos nosotros, pero que básicamente son respuestas que nos permiten sobrevivir, son respuestas que te permiten mantenerte con vida. Entonces, primero, miedo, ¿no es cierto? ¿Por qué sentimos miedo de las alturas? ¿Por qué sentimos miedo de las arañas? ¿Por qué sentimos miedo de alguien más grande que viene contra vos y es como súper agresivo? ¿Por qué sientes miedo? Porque tu cuerpo te está diciendo como, ajá, tienes que entrar en un estado de autoprotección, ¿no es cierto? Probablemente tienes que salir corriendo de ahí. No tiene sentido que te quedes, que intentes pelear. Si es que no sintiéramos miedo, te van a pegar, te va a picar la araña venenosa, te va a morder la serpiente, te vas a caer de la altura. Eso es lo que va a pasar si es que no sientes miedo, ¿no? Aunque hay personas que tienen como un poco dañados, o sea, no sé si dañados, pero alterados de estos sentidos. ¿Ustedes vieron el documental Free Solo de Alex Honnold? Que se frisolea el cap. No. Alex Honnold es este escalador como super pro que sube el cap, el capitán, que es una roca de 1000 metros de altura en Yosemite y sube sin cuerdas, sin ningún equipo de seguridad. ¿Es el que se queda atrapado la mano? No, ese es otro, ese se llama 127 horas y este es un documental, chequearán, es bien bacán, es bien bacán. Pero cuando le hacen como estudios a este man, se dan cuenta que también tiene como un poco dañada su capacidad de sentir miedo, ¿no? Por eso busca como experiencias más vertiginosas que te permitan sentir y percibir como este tipo de emociones que a veces en pequeñas dosis pueden ser interesantes, ¿cierto? Como cuando hablamos del placer del peligro o el placer de la subversión dentro del framework del juego, ¿no? Que acá se vuelve como capaz un poco más de extremo.
Entonces también el miedo es como súper fácil de identificar que existen rangos. En todas existen rangos, ¿no? Como personas que pueden ser más miedosas, personas que pueden ser menos miedosas, pero en definitiva siempre tiene como esta capacidad de ayudarte a identificar qué es peligroso y qué no. Cuando un perro, por ejemplo, ¿no es cierto?, identifica que está como en peligro y lo que hace es huir. Entonces el miedo ayuda a la mayoría de criaturas a poder sobrevivir dentro de la realidad. Después vamos a hablar de la alegría. El concepto de alegría es muy bacán porque lo que hace es energizarte. Es como una pequeña dosis de dopamina que te ayuda como te recompensa cuando tú resuelves un reto. Por ejemplo, todos pasamos el semestre sufriendo, ¿cierto? Hicimos como chuta, qué bestia, esto es como súper duro, estoy re cansado, es viernes, ya no quiero más. Pero de repente como terminas el semestre y te sientes feliz porque cumpliste ese reto, ¿no? Y esa energización es la que te permite matricularte al siguiente semestre. Si no tuvieras como una dosis de alegría, de dopamina, cada vez que resuelves un reto que es duro, no tendrías tampoco un progreso, ¿no? Entonces la alegría te va a permitir continuar avanzando, plantearte nuevos retos, conseguir nuevos y mejores resultados. Y por otro lado, la tristeza más bien es un contacto interior, ¿no? Son como espacios de reflexión, de profundidad. En la peli, ¿no es cierto? En esta peli de Intensamente, cuando desaparece esta capacidad de reflexión a través de la tristeza de la vida de esta niña, es como no puede darse cuenta, ¿cierto? De cuáles son las cosas que le están haciendo bien y las cosas que le están haciendo mal. Y recién cuando aparece, como de nuevo, esta idea de tristeza dentro de su cabeza, puede identificar, ¿no es cierto?, qué es realmente lo que le está pasando. Luego, enojo, ¿cierto? El enojo más bien nos permite aumentar nuestras defensas, vencer nuestros límites. En el caso, ¿no es cierto?, hablábamos, por ejemplo, del miedo, ¿no es cierto?, y cómo el miedo nos aleja de ciertas situaciones que nos pueden hacer daño. El enojo va a ayudarnos a superar como un problema que es como súper complicado. Todos hemos visto como o escuchado del clásico ejemplo de la mamá que encuentra como a su hijo atrapado debajo del auto y es capaz de levantar ella sola el carro para que, yo qué sé, ¿no?, como ayudarte a tener seguridad, confianza, firmeza frente a una situación en particular. Y finalmente, desde el afecto, que es un vínculo con una situación, con una persona, con un entorno que te ayude a estar bien. Entonces, cuando encuentras un lugar en donde te sientes bien, generas una relación de afecto que te va a permitir quedarte en ese espacio, ¿no? Entonces, la relación de afecto que tenemos con nuestros padres, por ejemplo, es para que tú te quedes dentro de la casa, para que no huyas de la casa, ¿no? Porque sabes que en la casa vas a estar bien. La relación de afecto que puedes llegar a tener con tu pareja, probablemente, como inclusive desde la parte como natural o animal, tiene como el objetivo de la supervivencia de la especie humana. Entonces, estas 5 características son como una base, digamos, o al menos desde esta, porque hay distintas teorías que pueden tener diferentes formatos de categorizar, ¿cierto? A mí la de Pollock me parece que es súper simple, pero no es la única. Pero en estas 5 encuentro yo como la capacidad de trabajar como mucho mejor las diferentes características que pueden estar como vinculadas a generar esta idea de placer finalmente en el sistema interactivo, ¿no? Eso es bacán, porque para la evaluación, David Giza utiliza un método que se llama Primo, ¿no? Que es como, no sé de qué es Primo, pero lo que hace él es categorizar una variedad de
emociones a partir de contexto social, como el orgullo, la admiración, la vergüenza, desde el contexto material, como el deseo, la fascinación, el aburrimiento, desde las emociones que están basadas en la expectativa, como el miedo, la satisfacción, la esperanza, o finalmente como estos dos extremos que tienen que ver con el bienestar, como la alegría y la tristeza. Entonces, si se fijan, dentro de este eje axial, ¿no es cierto?, longitudinal, todos los que están hacia arriba tienen como estas características positivas y todos los que están hacia abajo tienen estas características negativas. Pero la manera de generar estos procesos de evaluación con los usuarios o de comunicación es a través del lenguaje gráfico, porque muchas veces nos cuesta tener como un vocabulario que nos permita describir exactamente una sensación frente a algo, ¿no? Pero gráficamente puedes probablemente proyectar más qué es lo que te está pasando en ese momento que estás realizando como una acción en particular. Entonces, después la vamos a utilizar cuando empecemos a trabajar con mockups, pero sí, me parece como importante empezar a mencionarla ahora, ¿no es cierto? Que hablamos de estas capacidades de relación emocional. Y tal vez de una manera como mucho más aterrizada y sobre todo mucho más aterrizada, pero como todo esto de arriba, de los niveles de procesamiento son una base para entender las relaciones y los niveles de reflexión emocional. Sin embargo, el trabajo de Patrick Jordan, esto es a través de un libro que se llama Diseñando objetos placenteros, ¿no? Logra como recuperar las ideas de Lionel Tiger y plantear 4 características fundamentales del placer. Entonces veamos cuáles son estas 4 lógicas del placer, que están basadas en la fisiología, es decir, como todos los elementos que pueden tener como esta relación física, perceptiva, motora. Las sociológicas, que es el vínculo con toda la tribu, ¿no? Con una crew, con una comunidad en particular. Y también como tu representación dentro de este escenario. Las psicológicas, que sí, tienen como esta relación tal vez entre los elementos reflexivos y conductuales, y las ideológicas, ¿no? Que son como estas proyecciones también basadas en quienes queremos llegar a ser, ¿cierto? ¿Cómo nos concebimos? Entonces, en primera instancia podemos hablar del fisioplacer, ¿cierto? El fisioplacer es totalmente sensual. El fisioplacer es sensorial. Está derivado de poder oler, de poder sentir, escuchar, saborear. Tiene como una relación inclusive directa entre, y bueno, esto es como un trabajo que los diseñadores gráficos trabajamos muy bien, ¿cierto? Inclusive relaciones sinestésicas. ¿Cómo puedes ver una textura? ¿Cierto? ¿Cómo puedes ver un sonido? Pero también en todas las distintas posibles combinaciones, ¿no? Entonces piensen en el placer que les puede causar, no sé, oler un libro nuevo, o en el placer que les puede causar saborear un chocolate dulce, ¿no? Y cómo podemos transformar estas características también de fisio-placer hacia los productos gráficos, visuales, a través de las diferentes herramientas, ¿no es cierto?, de composición, de color, de tamaño, de tipografía, de forma. El placer social tiene como esta lógica de autoidentificación y también de pertenencia a distintas comunidades, ¿no? Los mejores ejemplos ahora mismo son las redes sociales. Estas redes sociales tienen la capacidad de trabajar el socioplacer de una manera más como muy explícita, ¿no? El pertenecer a cierta comunidad, el relacionarte con un grupo, el entender qué es lo que están haciendo otros compañeros, pero también el poder mostrarte, el poder construir tu propia identidad,
a través de esta interacción, a través de presentar distintos elementos que te interesa que otros vean que eres, que haces, o que, o que quieres creer que haces, ¿no? El placer psicológico, ¿no es cierto? El psicoplacer, y si se fijan acá también hay como una relación directa con estas nociones de descubrimiento que también están presentes en el placer del juego, ¿no? Entonces, probablemente la exploración puede estar como vinculada con todos los otros, ¿no es cierto? Pero el descubrimiento te genera como esta dosis de alegría y de dopamina cuando logras resolver algo. Entonces, cuando logras resolver un problema, un acertijo, cuando haces por primera vez el cubo de Rubik, cuando identificas cómo reconstruir estos escenarios de objetos imposibles en el juego de Monument Valley, vas a tener como de nuevo esta descarga de alegría, ¿no? Si quieren como vincularlo de nuevo a la lógica de las emociones. Es satisfacción netamente intelectual. Y finalmente el ideoplacer, que tiene una relación con los ideales, ¿cierto? Con la cultura, ¿sí? Con este vínculo estético. Entonces hay como estos diferentes buscadores. ¿Cachan Ecosia? Ecosia es como es un buscador, es un motor de búsqueda como Google. En teoría, cada vez que haces una búsqueda, ayudas a plantar un árbol más. O sea, estos manes, igual que Google, capturan tus datos, los venden, pero esos fondos o parte de esos fondos, no saben exactamente qué, van destinados a sembrar un árbol. Eso es placer ideológico, ¿no es cierto? Es decir, como no voy a utilizar más Google, voy a utilizar Ecosia porque cada vez que hago una búsqueda, voy a sembrar un árbol al mismo tiempo en el planeta. O, ir en bicicleta a la universidad, o comprarte un auto eléctrico, ¿no es cierto? Aunque sea como mucho más caro. O dejar de comer carne, como el pato, ¿no es cierto? Es placer ideológico, es ideoplacer. No estoy diciendo que no esté bien, ¿no es cierto? Pero estamos como al mismo tiempo, sí, estimulando nuestro placer ideológico cada vez que reafirmamos esa decisión, en este caso en particular. Entonces pensemos, ¿no es cierto? Tal vez como a través de una Mac, como un buen ejemplo. ¿Cuáles son como estas distintas características que llega a tener en estos niveles? ¿Quién se le ocurre? Desde el fisioplacer, desde el ideoplacer, desde el socioplacer y desde el psicoplacer. ¿Cómo se logran ver aterrizados en un producto, en un sistema en particular? ¿Cuáles pueden ser placeres fisiológicos, tal vez, en una MacBook Air? Nada. La realización cuenta como fisiológico. ¿La qué? La realización. ¿Qué Como realización? o sea, el placer de realización de crecimiento cuenta como fisiológico o crecimiento personal. No, fisiológico es sensorial, ¿no? Eso es más psicológico, de creer que te estás realizando. Dime, José. Diríamos que hay algo que siempre se ve en los videos de YouTube, es que las MacBook tienen este recorrido entre las teclas, creo que es como que súper refinado entre ellos y es como placentero para muchos usuarios. Al igual que también este estilo que las Air por lo general son súper finas, entonces te recalcan siempre eso, al igual que las MacBook Pro que también son finas pero te dan potencia. Entonces también este tacto, también cuando tocas, que te da la sensación de calidad.
Claro. Ahí pensemos de eso, ¿no es cierto? Desde el material. Entonces, visualmente, primero son como súper interesantes en cuestión de, del material, ¿no es cierto? Si es que nos fijamos en esta especie de metalizado, que no es brillante, que es ligeramente opaco, que tiene como unas texturas súper elegantes, ¿no? En la manera en la que tienen como la disposición de los parlantes alrededor del teclado, lo ligeras que son, lo delgadas que son, ¿cierto? La calidad gráfica de las pantallas, como todos esos elementos estéticamente nos generan un placer fisiológico. ¿Cuál puede ser un placer sociológico, un socioplacer en el uso de una Mac? ¿Cuáles son estas cosas que pueden estar vinculadas al autoidentificarse, a inclusive como a una comunidad? Pertenecer a la comunidad de Apple. Pertenecer a la comunidad de Apple, ¿no? Y yo creo que en nuestro caso, ustedes también deben verlo así como, inclusive como una presión, ¿no? Casi que a los diseñadores de alguna manera les inducen a pensar que en algún momento tienes que comprarte una Mac porque eso te va a permitir realizarte como diseñador, ¿no? Es focazo, es una presión súper fuerte. Pero es algo que pasa. Y cuando tienes la Mac, dices como, ajá, ahora soy como, me siento como más diseñador que antes, ¿no? Y te metes al programa y es como todo mucho más rápido. No sé, capaz estás haciendo como igual, pero hay un placer social ahí. O llegar a la U, eh, abrir tu Mac, como codearte con tus otros compañeros diseñadores que tienen Mac, o pensarte como en el coworking con la Mac, yo qué sé, como eso es placer sociológico, ¿no? Psicoplacer. ¿Cuál puede ser un placer psicológico de la Mac? Tenerla, o sea, el tener la máquina o el ecosistema Mac. O sea, el ecosistema que te envuelve con toda la marca. No sé, sentirte. En psicológico hablamos más como de la resolución, ¿no es cierto? Está más vinculado como a este procesamiento conductual. Y aquí capaz que sí, ¿no es cierto? Yo sí considero que sí está como mucho mejor pensado el sistema operativo de una Mac que el sistema operativo de Linux o de PC, ¿cierto? Sí es como mucho más sencillo, tal vez como se vuelve más intuitivo, son mucho más rápidas las respuestas del computador, entonces hay como una facilidad de uso que te genera un placer, ¿no es cierto? Sobre todo cuando es nueva, ya después cuando es vieja, cuelga igual. Pero al menos nunca se actualiza sola, ¿no? Pasa eso de que abres la computadora, de repente te dice como se está actualizando, como le pasa al Sergio ahora. ¿Y cuál puede ser un placer ideológico? ¿Cuál puede ser un placer ideológico? Este capaz es más difícil, ¿no? Pero Mac, como históricamente, ¿no es cierto? Nació y se vendió como una marca que era mucho más casual e informal. Entonces, piensa como en una época en donde, yo qué sé, cuando nace Mac, la competencia era netamente PC, ¿no es cierto? Tal vez lo que tenías era como estas dos figuras de Steve Jobs frente a Bill Gates. Entonces a Bill Gates lo ves como, sí, tal vez como más el nerd que usa camisa, que tiene como estos lentes, de nerd frente a que se viste como mucho más formal, frente a Steve Jobs que era este tipo más casual, ¿no es cierto? Como siempre buzos negros, zapatos, tenis, mil veces más informal, que de alguna manera transforman inclusive como toda la lógica de los CEOs, ¿no? Transforma inclusive como a Silicon Valley en sí, como una marca mucho más informal, ¿no es cierto? Aunque eficiente. Entonces también está vinculado con
con esta noción de trascender desde esa perspectiva. Ujú. Déjenme ver, solo quiero revisar algo. Entonces, sí, en lugar de esto, más bien vamos a pasar por acá. Vamos a hacer como un ejemplo bastante sencillo, porque esto es como una manera interesante igual de empezar a generar como requerimientos desde los elementos placenteros para nuestros productos. Entonces, partimos de entender cuál es el producto, y esto va a ser un ejercicio igual como súper sencillo: producto, reproductor de música portátil, usuarios jóvenes, mujeres, adolescentes, ¿no? Entonces tenemos como una idea de un usuario, ¿cierto? Partimos de nuestra ficha de usuario, de un personaje en particular, Melissa, 17 años, que tiene como unos gustos específicos por la música, de la que entendemos cuál es su personalidad también, su relación con la tecnología. Y esto nos permite, por otro lado, empezar a identificar, a generar requerimientos con estas características, ¿cierto? ¿Cuáles podrían ser cuáles podrían ser características que añadan fisioplacer a un producto, ¿cierto? Entonces, si hablamos de un reproductor que se sienta bien al tacto, ¿no es cierto?, cuando lleves de la mano, que sea fácil de transportar o liviano, que tenga un aspecto estético. Si es que hablamos desde un placer sociológico, ¿cierto?, que logre transmitir su estatus socioeconómico y cultural, que sea competitivo entre su círculo de amigos. Si es que hablamos de un placer más bien psicológico, que te permite escuchar como música de calidad, que te permita personalizarla. Si es que hablamos de un placer ideológico, probablemente que estéticamente tenga también como algunas características, que refleje como la personalidad de sus usuarios. Vamos a saltar un poco esto. Y sí, por ahora creo que no vamos a hacer eso, sino más bien reflexionar, ¿no es cierto? Y a partir de los conceptos de Patrick Jordan, que son estas 4 características de placer, pensemos, ¿no es cierto?, cuáles podrían ser características de fisioplacer, de idioplacer, de socioplacer y de psicoplacer, que ayuden a mejorar esta relación emocional que puedan tener nuestros usuarios con los productos que estamos construyendo. Entonces, de nuevo, vamos a volver, primero podemos como construirlos y después volver a retroalimentar también nuestra jerarquización de requerimientos, ¿no es cierto? Acuérdense que hablamos siempre que va a tener como esta capacidad de transformarse. Ajá, esto, ¿no? Seguimos acá. Hemos pasado... sí, no. Y esto únicamente, antes de seguir. A través del ejercicio de colaboración, ¿cierto? Planteemos como un sistema que esté como vinculado. Acuérdense que la clase de hoy como tiene la capacidad de alimentar a nuestro proyecto largo, ¿no? A nuestro proyecto del museo. Entonces, pensemos en cuáles pueden ser estos procesamientos emocionales, viscerales, conductuales y reflexivos que puedan ser atractivos para el usuario y cómo pueden aportar al sistema interactivo, ¿no? Entonces, déjenme ver el link. ¿Correcto? No. ¿Sí? Estamos en la semana 6, cholos. Ya caché. Patos, ustedes empezaron a trabajar en el Jamboard los requerimientos. No, pues en el Padlet, mijos. Es que al final de la diapositiva decía hacer en el Padlet. Entonces dijimos, probablemente se equivocó. Entonces empezamos a hacer en el Padlet. Hacer en el
en el Jamboard. Jamboard. Claro, no, esto es mejor en el Padlet. Sí, profe, sí nos consiguió la información o aún no. Sí pedí, pero todavía no la tengo. Sí pedí, pero todavía no la tengo. Bueno, Ujú. Súper. Preguntas hasta acá, cholos. Profe, ahorita nos va a mandar a trabajar Sí. en grupos. Ujú. Yo tengo una pregunta, pero no es de la clase, es más bien algo del stencil. A ver, Y sí se me escucha. sí, se te escucha bien. Quería preguntarle cómo le hacemos porque nosotros le hicimos ya uno de los niveles en formato de celular, pero se nos corta totalmente el formato y no sé no sabemos cuál es el formato para celular en el stencil. Ujú. A ver, ¿me puedes repetir tu pregunta? ¿Ustedes hicieron, en qué formato hicieron? Sé como un poquito más específica. ¿En qué formato hicieron? Padre, ¿en qué formato está lo del fondo? El que me enviaste. El formato, A ver, eh, o sea, el fondo en sí es proporcional a 1920 por 1080. Pero se corta, profe, totalmente. Y no sé por qué. Le ¿Cuál es hice, la está en relación? formato. A ver, ¿y qué te dice? ah, Te voy a compartir pantalla, profe, un ratito. Mm. ¿Cuál es la relación de 1920 por 1080? Porque ese es el formato para el celular, ¿no? Ajá, Bueno, ¿cuál es creo cuál que es la no sé. relación? Lo que te digo es cuál es la relación. Como por ejemplo en pantallas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la relación de las pantallas tradicionales de televisión? Eso es 4:3. Esas pantallas clásicas de televisión como medio cuadradas. El formato cine, ¿cuánto es? 16:9. Las pantallas como horizontales. ¿Cuál es la relación de 1920 por 1080? Esto es 16:9 igual, ¿no? Es 16:9. Entonces, cada vez que tú creas un escenario, si es que va a ser vertical o va a ser horizontal. ¿Es 16:9? Va a ser Horizontal, vertical. ¿Es 16:9 o es Horizontal. 9:16? o sea, es horizontal. Horizontal. Entonces, cuando ustedes crean su nivel, tienen que definir cuál es la relación también entre los tilesets. ¿Qué escogieron ahí? ¿Qué tamaño le pusiste a este nivel? Del fondo. No del fondo, sino del nivel, el tamaño del canvas. Verás, vuélvete al dashboard. Un segundo. Pon click here to create new scene. No. Ahí Aquí. sobre el área de trabajo gris, oscuro. Al lado de panecillo, al lado. Ajá. Aquí. Ya, mira, ahí te dice cuántos tiles de ancho por cuántos tiles de alto. Y aquí tienes una relación de 15:20, pero tú estás creando un escenario de 16:9. ¿No es cierto? Si estás Toca trabajando, modificarlo. si estás trabajando 1920 por 1080,
Ujú. Sí. Estás haciendo 16-9, no estás haciendo 15-20. Entonces, por eso empiezas a tener como una discrepancia. Si es que puedes editar, no sé, inténtale. Cancela Ya, este profe. y ándate a escena y ahí es. Ajá. Es que En properties, puede ser. Ajá, ¿cuántos tiles? Si quieres que sea más grande, claro, no sería, siempre tiene que ser la relación la misma. Entonces, ujú, puede ser 16-9 es lo mismo que 32-18, ¿no es me cierto? cambió. Y Ajá. 32-18 es lo mismo que 64-56. Entonces, mira Sí. cuál es la que te conviene en función, yo no sé, pero tú mira, o sea, ustedes miren cuál es la que les conviene, pero deben mantener la misma relación. No le Ya, cambies hasta profe. estar segura de cuál es el valor que quieres poner. Ya, Ajá, ya, de ya una, lo voy a ver, de una, profe. Gracias. ya.